Por ejemplo, otro ejemplo interesante pues sería considerar a el grupo simétrico de orden n, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen a Sn con la composición, con la identidad de 1 en n, ¿sí? El grupo simétrico de orden n, entonces para cada elemento, o sea, para cada índice entre 1 y n, le vamos a poner por nombre x, para cada x entre 1 y n, consideremos este conjunto. Va a ser E subíndice x, va a ser el conjunto de permutaciones, tales que dejan fijo a su elemento x, ¿sí? X está fijo, es un número entre 1 y n, y cada sigma es una función que va de ese conjunto de 1, desde 1 hasta n, en el conjunto 1 hasta n. Entonces, sigma le va a asignar un valor a cada elemento entre 1 y n. Entonces se van a fijar en aquella sigma que a su x los dejó igual, lo dejó fijo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces este es el conjunto de permutaciones que dejan fijo a x. Entonces, algo que podemos notar es que, primero, este conjunto EX es un subgrupo de Sn. Y, segundo, está pasando algo muy parecido. Si ustedes toman la intersección, imaginen que eligieron por ahí unos valores entre 1 y n, que les llaman x, y esta intersección es un subgrupo de Sn. Entonces, fíjense otra vez, está pasando como que si tú tienes una colección, o sea, si tú tuvieras una colección de subgrupos, entonces como que la intersección vuelve a ser un subgrupo. ¿Ok? Pero a ver, por ejemplo, ¿por qué es cierta la primera parte? O sea, que es un subgrupo, pues ¿qué tendríamos que checar? Tendríamos que checar, por ejemplo, para esta parte, tendremos que checar algunas cosas, pero dentro de las primeras es checar que la operación es cerrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes toman sigma y tau, dos permutaciones, ¿sí? Pero que están además en EX, entonces tenemos que ver, por demostrar, que la composición está en EX, ¿no? ¿Y esto por qué es cierto? Bueno, se sigue porque si tú tomas la composición y la evalúas en X, esto por definiciones debes aplicar primero a la primera permutación que te aparece, en este caso sigma. Pero sigma, al estar en E de X, te deja fijo a X, entonces esto es igual a tau de X. Y si tú haces tau de X, como tau también está en E de X, te deja fijo a X, entonces esta evaluación al final es X, ¿no? Y está sucediendo que esta permutación, cuando tomas X y lo evalúas, te deja otra vez X. Es decir, por definición, esta composición estaría en E de X. ¿Ok? Muy bien, entonces gracias a eso pues se cierra por la operación, por la composición. Y la parte de que se cierra por inversos, si ustedes tienen, por ejemplo, una función, recuerden que de manera general, ¿no? Que a un x, lo voy a escribir mejor como con un diagramita. Entonces imaginen que ustedes tienen una función sigma que va de 1n en 1n. Ay, qué feo sigma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si x bajo sigma fue a dar a un elemento y, le voy a poner otra letra para que no nos confundamos. Si z bajo sigma fue a dar a y, entonces ¿qué pasa con sigma inversa? Sigma inversa, ¿qué hace? Pues a y lo va a enviar a z, ¿no?
Entonces, en el caso de que ustedes consideren un elemento sigma que esté en EX, ahí ¿qué está haciendo sigma? Pues aquí está sigma, aquí tienen su conjunto 1n, 1n, pero si sigma está en E de X, entonces a X, como lo deja fijo, lo va a enviar a X, ¿sí? ¿Y qué hace sigma inversa? Pues sigma inversa te da la correspondencia, pues, recíproca, ¿no? Entonces, por ejemplo, sigma inversa, que iría de 1n en 1n también, lo que hace es que a X lo enviaría a X, ¿no? Entonces, de nuevo, sigma inversa estaría en E de X. Como se cierra por productos, por lo que vimos antes, y ahora estamos probando que, bueno, estamos argumentando que los inversos también estarían, en efecto sería un subgrupo. ¿Ok? Y bueno, la segunda parte se sigue, de hecho, de una manera más, por un hecho más general, y es que si ustedes tienen un grupo y una familia de subgrupos, entonces la intersección vuelve a ser un subgrupo. Entonces vamos a escribir eso como un teorema. Entonces el teorema nos dice que si ustedes tienen G, una operación y un neutro, un grupo, y tienen una familia indexada de subgrupos de G, entonces la intersección, ¿sí? Digamos que le vamos a poner por nombre S, pero S va a denotar a esta intersección, es un subgrupo de G. ¿Ok? Bien, y rápidamente vamos a ver por qué esto es cierto, ¿no? Realmente se sigue de la definición. Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Sí? Notemos que cuando tomábamos un subgrupo, una observación que habíamos hecho así muy pequeña era que si eso pasaba, el neutro del grupo grande, tenía que estar en el subgrupo, ¿sí? Entonces, dado que el 1 está en ese i, y esto es para todo i, se sigue que el 1 está en S, o sea, está en toda la intersección, y por lo tanto S es un conjunto no vacío. Ajá. Sí, recordemos que para hablar de subgrupo, pues pedíamos que el subconjunto fuera no vacío. ¿Ok? Ahora, tenemos que ver que cumple las otras dos condiciones, que se cierra por la operación y que se cierra por inversos, o bien podríamos usar una caracterización que vimos. Entonces recordemos que S es un subgrupo de G si y solo si sucedía que A por B inversa estaba en S, y esto sucedía para cualesquiera elementos que estuvieran en S. Sí, esta era una caracterización que habíamos estudiado, que habíamos visto, y bueno, con esto se va a seguir fácilmente toda la prueba. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dices, bueno, sean A y B que estén en S. ¿Sí? S recordemos que es la intersección de todos ellos. Si esto pasa, entonces sucede que tanto A como B pues están en SI, y eso es para todo. Si esto sucede, entonces como están en SI y cada uno de ellos es un subgrupo, debe cumplir lo que está en morado, la caracterización que tenemos, ¿no? Entonces sucede que A por B inversa estaría en SI, y esto es para todo, ¿sí? Usando justo lo que está en morado. Pero si esto sucede, como está pasando para todos los índices, estaríamos diciendo que este elemento A, B inversa, pues estaría en la intersección de todos.
pero esto por definición es S. ¿Sí? Entonces está sucediendo que si tú tomas A y B, elementos en la intersección, A por B inversa sigue estando en la intersección, y por el recordatorio tendríamos que es un subgrupo. De hecho, si se dan cuenta, esto era lo que nos sucedía cuando analizamos este ejemplo, el de la intersección de los nz, de los múltiplos de n. Y realmente es lo que les había comentado, de que solo estamos usando la definición, ¿no? Por ejemplo, aquí no, en ningún momento usamos que fueran de la forma nz con n, ¿no? O sea, no necesitamos la descripción de los subgrupos, solo usamos que fueran subgrupos. Y es justo lo que vemos en esta prueba, usando la definición de una intersección arbitraria en conjuntos, y usando la definición de subgrupo para cada uno, podemos probar que la intersección de subgrupos es de nuevo un subgrupo. En esta sección vamos a ver subgrupos generados. ¿Sí? Y bueno, ¿qué vamos a entender por un subgrupo generado? Vamos a pensar en lo siguiente. Ustedes tienen un grupo de manera general, G asterisco 1, y van a considerar X un subconjunto de G. ¿Sí? Aquí no estoy diciendo que sea vacío o no vacío, ¿no? Me tomo un subconjunto, puede pasar que sea vacío o no. Entonces vamos a denotar por X entre estas como dos corchetes picudos a la intersección de todos los subgrupos de G que contienen a X. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que harían es que se fijan por ejemplo, S, subgrupo de G, pero que contenga X. ¿Sí? Esta contención es como contención en conjuntos, ¿no? O sea, no le pido nada a X. Esta es contención en conjuntos, pero la segunda sí pido que ese sea subgrupo. ¿Ok? Entonces, ya que tengas como que a toda esa colección, lo que haces es tomar la intersección. Ahora, por lo que vimos anteriormente, vimos que intersección de subgrupos es un subgrupo también. Tendríamos que esta intersección, esto que estoy denotando aquí, este X entre corchetes, pues sería de nuevo un subgrupo, ¿no? Entonces, este conjunto es un subgrupo y a este conjunto se le conoce como el subgrupo de G generado por X. Vamos a escribir eso. Sí. Aquí notemos que X entre estos corchetes es un subgrupo de G y a dicho subconjunto se le conoce como el subgrupo de G generado por X. ¿Ok? Y bueno, vamos a establecer la siguiente notación en caso de que fuera finito. En caso de que X, por ejemplo, se escribiera como A1, A2, así hasta AN, solo escribiremos esto igual a A1, A2, AN, ¿sí? Ya sin las llaves que aparecen aquí arriba, nada más escribimos los elementos.